esta serie de mensajes. Y el título de nuestro mensaje el día de hoy es el Mesías viene. Y mire, esto debería, cada vez que escuchamos algo como esto, debería de darnos gusto, porque no hay algo que necesitemos más que al Mesías en medio de nosotros. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 18, versículo 31. Lucas 18, 31 dice: Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. En estos versículos encontramos un momento crucial dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha dispuesto en su corazón, ha entendido que es el tiempo de salir de la ciudad de Capernaum. Capernaum es una ciudad en Galilea, y fue una ciudad muy importante para nuestro Señor Jesús, porque, digámoslo así, que fue como el centro, digámoslo así, de operaciones para realizar sus distintos viajes durante lo que se conoce como el Gran Ministerio Galileo. Se le llama Gran Ministerio Galileo porque duró pues un periodo de tiempo considerable, y pues es tiempo de salir de ahí. Jesús sabe que sale de Capernaum para nunca volver a esta ciudad, y le menciona a los a los discípulos, a sus 12 discípulos, ¿hacia dónde van? Van a la ciudad de Jerusalén. Y de esta manera Jesús va a iniciar la etapa final de su ministerio, va a terminar el ministerio terrenal del Mesías, y el fin debe de ser en esta ciudad, precisamente en Jerusalén, la ciudad de los antiguos reyes de Israel y de Judá, la ciudad donde mueren los profetas. El Señor no le dijo a sus discípulos únicamente la dirección geográfica hacia donde iban, les dijo lo que iba a suceder ahí también, porque en Jerusalén Él va a ser entregado en manos de los gentiles, y se le va a humillar, lo van a azotar y finalmente lo van a ejecutar. Pero algo muy, muy importante de lo que les anuncia Jesús es que les habla también de su resurrección. Y esto debería de darle gusto a sus discípulos, pero no lo hace. Nada de lo que el Señor les está diciendo aquí lo logran entender por distintas razones. Ahorita vamos a hablar sobre estas razones. Una de estas razones es que ellos todavía no han dejado su contexto judío del primer siglo. Todos ellos, incluyendo Jesús, son judíos del primer siglo. Y los judíos del primer siglo tienen una idea del Mesías muy distinta a lo que nosotros entendemos ahorita por el Mesías.
y no ha cambiado tanto su concepción. Sí ha cambiado algo, pero no completamente, no como se requiere, a pesar de ya tener cerca de 3 años estando con Jesús. Ellos han estado con Jesús para este momento ya casi 3 años y han visto que todos ellos, incluso Judas, creen que Jesús es el Mesías. Y se han dado cuenta durante este tiempo que Él es muy distinto a lo que les enseñaron los rabinos. Jesús es muy diferente a lo que los rabinos han estado enseñando por bastante tiempo. O sea, no crea que es reciente. Esta concepción lleva siglos fraguándose. Ellos siguen, incluyendo los discípulos, esperando al Mesías levantarse en la ciudad de David, en Jerusalén, y nuevamente llevar a Israel a la gloria y restaurar el antiguo reino de David y someter al resto de las naciones. Y Jesús les ha mostrado que no va por ahí, pero hasta este punto ellos siguen sin entender y tienen muchas dificultades. Seguramente cuando Jesús les dice, vamos a Jerusalén, inicialmente, por lo menos yo creo que en Judas surgió la idea, pues ya va a levantar el reino de David, pero probablemente todos ellos, muy en su interior, decían, puede que en esta ida a Jerusalén él levante nuevamente el reino de David. Y cuando él les dice que va a ser entregado en manos de los gentiles, pues ahí empieza un gran choque en su mente, porque de lo que quieren liberarse es del yugo romano. Los romanos son gentiles, y que Jesús les diga, voy a ser puesto en las manos de los gentiles, empieza a hacer algo que probablemente provocó que se bloqueara en su mente todo lo demás que el Señor les estaba diciendo, porque lo que les dice después es peor. Les dice, me van a humillar allí, me van a azotar y voy a morir a manos de los gentiles. Y bueno, eso como que lo ignoran, no lo entienden y lo dejan ahí arrumbado en un rincón de su mente. Y cuando el Señor les dice que va a resucitar, pues tampoco es algo que ellos contemplen o entiendan bien, porque Jesús se está refiriendo a una resurrección eterna. En la historia de Israel ha habido personas que han resucitado. ¿Se acuerda? El profeta Elías resucita al hijo de la viuda. El profeta Eliseo resucita también al hijo de la mujer que le daba hospedaje. Después resucita también un joven que toca la tumba de Eliseo. Y Jesús ha resucitado personas, ¿se acuerdan? La hija de Jairo, la hija de el hijo de la viuda de Naín. Ellos saben que Jesús no se está refiriendo a ese tipo de resurrección, y pues es algo que ellos tampoco entienden. Entienden que va a haber una resurrección al final, que en el final de los tiempos todos van a resucitar, eso lo entienden, pero no entienden que va a haber una resurrección en medio del calendario de Dios. Todavía no llega el final, es un punto medio, y es algo que no logran entender ellos. Hay otra razón por la cual los discípulos tienen una dificultad, y no solamente los discípulos, la gran mayoría de las personas no entienden bien que el Mesías debía de morir para así ganar la salvación de sus almas.
Y en los discípulos es eh, relativamente fácil de entender por qué les costaba entender este concepto. Hasta la fecha hay ramas del judaísmo que presentan este problema. Hay ramas del judaísmo actual que no contemplan que tienen una deuda impagable delante de Dios. En estas ramas del judaísmo del día de hoy se les enseña que pues ellos como judíos, al estar leyendo la ley de Moisés, al orar y al hacer buenas obras, están negociando con Dios el lugar que van a ocupar en el cielo, pero ellos creen que por el hecho de ser judíos tienen acceso libre al cielo. Ellos creen que simplemente por llevar la sangre de Abraham tienen entrada gratis al cielo. Y bueno, pues el portarse bien y el leer y el orar nada más ayuda a que tengan un cargo más alto en el gobierno de Dios, si así lo quieren ver. Esta es una falsa esperanza que ya existía en el judaísmo del primer siglo, y Juan el Bautista la atacó en su predicación. ¿Se acuerda? En Mateo capítulo 3, versículos 9 al 10, Juan el Bautista les dijo lo siguiente: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es Dios hablándole al pueblo de Israel, a los judíos, a través de Juan el Bautista, porque hay un buen número de judíos desde el primer siglo después de Cristo que creen que por el hecho de ser judíos, pues ellos ya entraron al cielo. ¿Y qué les está diciendo aquí el Señor a través de Juan el Bautista? No crean que por ser hijos de Abraham van a entrar. De hecho, mi juicio ya está cerca de ustedes, y si no se arrepienten van a ser cortados. Es lo que les está diciendo aquí, en pocas palabras, el siervo del Señor, Juan el Bautista. Y la humanidad no está en una condición mejor que la de los discípulos, la verdad. La mayoría de las personas no entiende o no sabe por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Si uno les pregunta a las personas que están en la calle, nos van a dar una respuesta mecánica. Si uno les pregunta por qué murió Jesús en la cruz, nos van a contestar cristianos o católicos, murió por los pecados. Pero es muy distinto contestar: Él murió en la cruz por mis pecados. Es un mundo de diferencia decir nada más de manera general que Jesús murió por los pecados, a decir, Él tuvo que morir en la cruz para pagar por mis pecados. Ahí el mundo ya empieza a cambiar, ahí las cosas empiezan a ser diferentes. Pero si usted les pregunta a las personas, algunos no le van a contestar, le van a decir, no sé, y otros le van a dar esta respuesta mecánica, porque es lo que han escuchado pues habitualmente, lo que escucharon de niños y demás, pero no entienden que son sus pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Ni los discípulos del Señor Jesús en el siglo I después de Cristo, ni los hombres del siglo XXI ven la necesidad que tienen de ser liberados.
Ninguno de ellos se ven a sí mismos como esclavos. Los judíos del tiempo de Jesús en una ocasión le dijeron lo siguiente al Señor. Yo le leo el pasaje si quiere anotarlo, Juan 8:33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí vemos otra vez reflejado lo que habíamos comentado anteriormente. Los judíos en ese tiempo decían: somos hijos de Abraham, nosotros entramos al cielo. Y sí, ciertamente estamos bajo el yugo romano, pero esclavos no somos. En su mayoría no lo eran, estaban bajo la paz romana y bueno, no estaban en condición de esclavitud, eran súbditos de Roma, pero no eran sus esclavos. Y le están diciendo a Jesús: nosotros no nacimos en la condición de esclavitud del pecado por ser hijos de Abraham, grave error, y tampoco somos esclavos de Roma. ¿Por qué nos dices que debemos de ser libres? Y Jesús les va a contestar ahí en el versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lamentablemente, ni los judíos ni los discípulos de Jesús en el momento de salir de Capernaum, ni las personas de hoy en día entienden su relación y su condición en atención al pecado. La condición de todas las personas el día de hoy que no han reconocido a Jesús como su Salvador y que no le han pedido perdón por sus pecados con arrepentimiento es exactamente la misma que la de los hijos de Israel en la tierra de Egipto cerca de 1500 años atrás, de este tiempo en el que Jesús sale de Capernaum, en los tiempos de la primera Pascua. Pero hay una diferencia abismal entre los hijos de Israel del tiempo del Éxodo y la humanidad actual. Y es que los hijos de Israel conocían perfectamente cuál era su condición. Ellos sabían bien que eran esclavos y por lo tanto querían ser liberados. La humanidad hoy, a diferencia, no ve su condición de esclavitud y por eso no está buscando ser liberado. Pero el hecho de que no estén conscientes de su esclavitud, el hecho de que no estén conscientes de que viven en una condición de esclavo, no implica que sean libres. El que ignoren, el que no entiendan que son esclavos del pecado, lo único que hace es que su esclavitud sea más difícil de romper. Porque solo el hombre que sabe que es esclavo puede pedir la libertad. Y solamente aquel que pide la libertad al Señor Jesús la va a recibir. Mire, la humanidad comparte más cosas con los hijos de Israel en el tiempo del Éxodo de lo que creen. Porque al igual que ellos, están en una condición de esclavitud heredada. Los israelitas en el tiempo del Éxodo no hicieron nada para caer en condición de esclavitud, nacieron así. Fueron sus ancestros
varias generaciones atrás los que cayeron en esclavitud. Ellos simplemente nacieron en esa condición. Y así sucede también con toda persona que nace en esta tierra. Todo descendiente de Adán hereda la esclavitud de pecado, la esclavitud al pecado en la que él cayó. Adán cayó, se corrompió y entró al yugo del pecado, y todos sus hijos recibimos esa herencia. Qué horrible herencia, ¿no? Pero es la herencia que nos tocó. Era una herencia inevitable. ¿Por qué? Porque al momento de reproducirse con Eva, pues dio un fruto imperfecto. Ellos ya no eran perfectos, no podían dar como fruto algo perfecto, ya no estaba en su naturaleza. Entonces, todos heredamos esta condición de pecado en Adán, por ser hijos de Adán. Y hay más características que comparte la humanidad con los hijos de Abraham en el tiempo del Éxodo. ¿Cuál es otra de estas cosas que comparten? Es que llevan un yugo difícil y cruel sobre sus vidas. Acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 1, versículo 11. Aquí está hablando de los hijos de Israel. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pásese al versículo 3. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. En el versículo 11 empezamos a ver las medidas que tomaron los egipcios para someter a los hijos de Israel. Y lo primero que hicieron fue poner comisarios sobre ellos que les impusiesen cargas. Este término de cargas refiere a trabajos forzados, y por lo que podemos ver en los versículos restantes, eran trabajos forzados pesados, intensos y a gran escala. ¿Por qué? Porque el producto de estos trabajos forzados fue la edificación y desarrollo de dos ciudades, Pitón y Ramesés. Estas dos ciudades, seguramente entre otros edificios, se construyeron a base del trabajo, el sudor y la sangre de los hijos de Abraham. Si usted ha visto las construcciones del antiguo Egipto, se va a dar cuenta de que son construcciones impresionantes, honestamente son impresionantes. Y muchos dicen que necesitaron de alienígenas para hacerlas, pero no, hay respuestas muy sencillas a este tipo de situaciones, de cómo lo construyeron a base de esclavos. Una vez en una clase tocamos este tema y
me dice, es que hemos visto programas en los que dicen que si hicieran el día de hoy estas construcciones gastarían muchísimo dinero y tomaría mucho tiempo. Y les digo, pues sí, claro que sí, porque están tomando como parámetros las condiciones laborales del día de hoy. Mira, México es de los países que más mal está en ese sentido en la OSD, una organización internacional. Somos el segundo peor en las condiciones laborales, pero pues son mucho mejores que las del Egipto de 1500, por ahí. ¿Por qué? Porque la jornada máxima de trabajo hoy son 8 horas, un día de descanso obligatorio a la semana, 7 días de descanso obligatorios por festividades, entre otros, ¿no? Porque hay otros que no son obligatorios, pero que se dan en nuestro país. Periodo vacacional, no nos pueden golpear en el trabajo. El jefe, según la ley, no nos puede faltar al respeto, no nos debería de gritar. Eso no existe en el tiempo de Egipto en el 1500 antes de Cristo. ¿Cuál es la única obligación que tiene el amo, es decir, los egipcios para con los hijos de Israel? Darles la suficiente comida para que puedan seguir trabajando el día de mañana. Y pues cuentan con miles de personas que pueden ponerlos a trabajar de sol a sol, o los pueden poner a trabajar también toda la noche si se ocupa. No les tienen que pagar. Aquí hay un salario mínimo. Allá no hay salarios mínimos, hay que darles de comer y algo con que cubrirse y se acabó. Y si se mueren, pues no le hace hay más, que se pongan a trabajar. Todas estas construcciones tienen la sangre de muchas personas, la vida de muchas personas, y estas dos ciudades en particular tienen la sangre de los hebreos en su construcción. Los egipcios los utilizaron para ellos prosperar, para ellos crecer a base de su sudor, su esfuerzo y su vida. Y mira, el pecado hace exactamente lo mismo con las personas hoy. Porque si vemos, el pecado hace que muchas personas le dediquen buena parte de sus fuerzas, de sus ingresos, de su trabajo. Y si no me cree, mire nada más a los negocios ilegales más lucrativos el día de hoy. ¿Cuáles son los negocios ilegales más lucrativos el día de hoy? El número 1, el narcotráfico, número 1 por excelencia. El segundo, la prostitución y la trata de personas. Y el tercero, la producción y venta de pornografía. ¿Qué sostiene a estos negocios? El dinero de consumidores, el dinero de sus consumidores, y sus consumidores se cuentan por millones. Y así el pecado se aprovecha de las personas. Tienen que trabajar, ¿no?, para ganarse su dinero, y con ese dinero financian estos negocios ilegales. Pero no nada más los ilegales son los que explotan al ser humano. Los legales también, bueno, son la venta de el alcohol, consumo y venta de alcohol es legal. ¿Y cuánto dinero recauda diario de las personas? Muchísimo. Es uno de los negocios más lucrativos también que hay. ¿Por qué cree que están destruyendo Jalisco, los sembradíos de agave? Se van a meter en un problema en unos años en Jalisco, porque están destruyendo
su fauna natural y le están sustituyendo con sembradíos de agave. Haga de cuenta que el agave allá es el aguacate aquí, que también nos va a meter en un problema ambiental en unos años. Pero ¿por qué cree que lo siembran? Porque es negocio. Vea usted, una de las empresas más importantes que tenía México era la Corona. Ahorita ya la compró un grupo extranjero, pero era una de las empresas mexicanas más exitosas que vende cerveza. Y vea cuántos tequileros, ha habido un boom en el tequila, no solo en lo del agave, sino en las marcas de tequila. ¿Por qué? Porque es negocio. Hasta lo que es bien barato, como el Tonayán, es negocio. Es negocio, entonces, y consume el ingreso de las personas, sí. Y a veces de una manera terrible. ¿Cuántas personas no se gastan toda la quincena en una borrachera? Muchas. Ve a los estudiantes, a veces prefieren tomar que comer. Puede que no tengan para comer en toda la semana, pero se ponen una buena el fin de semana. Eso no está bien, o sea, pasan hambre. Vea la capacidad que tiene el pecado de esclavizar, o sea, ha convencido a las personas que es mejor emborracharse el fin de semana a comer. Eso no es racional, o sea, ese no es un pensamiento lógico. Es mucho mejor tener todos los días para comer que perder la conciencia 2 noches. Pero el pecado tiene este poder tan fuerte sobre las personas que los convence de hacer cosas que van en contra de la razón. Y en los versículos 13 y 14 encontramos a los egipcios haciendo que la vida de los israelitas sea amarga, sometiéndoles y obligándoles a servir con rigor. Y el esclavo hace lo mismo, el pecado hace lo mismo con las personas. A veces no se dan cuenta, pero los tiene atados. Y mire, antes de pasar a ejemplos más drásticos, para las personas mentirosas es imposible dejar de mentir. Para el que comete el pecado del robo, le es imposible dejar de hacerlo. Fíjese, lamentablemente nuestra clase política nos deja muchísimo que desear. ¿Por qué se la viven en los cargos públicos? Porque pueden robar. Y ya no se pueden imaginar una vida sin hacer eso. Su mente ya no da para imaginarse una vida en la que puedan tener un trabajo honesto y dejar de hacer este tipo de actividades que son ilegales y que son pecados. Pero no solamente cautivan estos pecados, sino que le hacen la vida difícil a los demás. Mire, ¿cuántas personas alcohólicas quieren dejar el alcoholismo y no lo pueden hacer? ¿Cuántas personas adictas a la pornografía quieren dejarla y no lo pueden hacer? A las drogas igual, en su fuerza no lo pueden hacer. ¿Por qué los anexan? Los anexan generalmente sus parientes, porque están desesperados y ya no ven otra opción más que entregárselos a alguien para que los sometan a un tratamiento a ver si lo pueden dejar, porque tristemente pues no son muy efectivos los programas. ¿Por qué? Porque es en las fuerzas del hombre. Yo conozco a personas que han dejado las drogas de un día a otro sin necesidad de estar anexados porque el Señor intervino. Conozco un caso.
pero es el poder del Señor. El hombre no tiene la capacidad de hacerlo. No me di a la tarea de investigar, pero yo creo que han de ser bastante desalentadores los resultados de estos centros en los que buscan liberar a las personas de las drogas, porque recaen rápidamente, en pocas semanas, en pocos meses. Hay algunos que sí lo logran, pero son la minoría, muy probablemente. Pero esa es la situación de ellos. Pero ¿qué tal todas las familias que están alrededor? ¿Sufre una familia con un padre de familia alcohólico? Sí. ¿Sufre una familia con una persona adicta a las drogas? Sí, ya sea hijo o un padre de familia. Pero no nada más ahí se extiende el poder del pecado para infringir dolor. Mire, las personas que consumen drogas, al momento de hacer su compra, no están pensando en todo lo que está atrás de ese producto. ¿Qué hay atrás de ese producto? Atrás de ese producto muy probablemente hay muertes, extorsiones y un sinnúmero de actividades ilegales. Ellos no están pensando que a la hora de comprar esas pastillas, esos polvos, esos químicos, están financiando a estos hombres que cobran vidas, que asesinan, que extorsionan, que secuestran, pero son partícipes de toda esa maldad. Y bueno, lamentablemente en nuestro país eso es el pan de todos nuestros días. Y también es bien triste que para nosotros ya es normal. Acaba de haber un montón de muertes ahí en Sinapecuaro y uno ve el número y la verdad, seamos honestos, pues 20 o 19 o 7 desaparecidos. Mire, ya ni los números grandes nos asustan, ¿no? Porque cuando pasó lo de Ayotzinapa, uno decía 43, lo vemos ya como algo normal, porque llevamos décadas con esto pues bastante intenso. Pero en una ocasión yo estaba en Viena, pues tenía amigos de varias partes de Europa, y me decían, ¿cómo es la vida en México? ¿Quieren que les cuente lo bonito o lo real? No, pues lo real. Y les contaba cómo es la cosa aquí. Y dice, Omar, parece que tú vives en una película de acción donde los malos son los protagonistas. Si se pone a ver, sí. Y me decían, yo no me imagino lo que es lo que es vivir en un lugar así. Y sí, no se lo imaginan. Y en una ocasión me tocó ir a un concierto allí, y pues se acabó ya anoche, y uno puede caminar ahí por las calles de Viena sin miedo a que te asalten. No te van a hacer nada, absolutamente nada. En ese tiempo era la ciudad más segura del mundo. Entonces hasta los maestros me decían, tú relájate, aquí no pasa nada. Si te quieres dormir en la calle vas a amanecer íntegro, no te va a pasar absolutamente nada. Un amigo mío quería cambiar se compró una bicicleta nueva, nadie le quería comprar su bici vieja, y dijo, pues la voy a dejar ahí en la calle a ver si alguien se la lleva. 2 semanas nadie se la llevó, la metió otra vez. Pero bueno, nosotros vivimos en un país donde mucha gente sufre las consecuencias del pecado, todos los horrores del pecado. Las personas que consumen pornografía no se ponen a pensar jamás
que muchas de las jovencitas que ven están siendo explotadas, no están ahí por su voluntad, sino que las secuestraron de otros países y las llevaron a otras naciones para ahí explotar sus cuerpos. Y cada vez que ellos ven este tipo de contenido, están financiando a estas organizaciones que cometen este tipo de pecados. ¿Cómo creen que se sienten las familias de estas muchachas? Que nunca supieron qué pasó con ellas, o que vieron cómo se las arrebataron y nunca más supieron su paradero. Tristemente, estas muchachas en ocasiones no están conscientes de lo que les pasa porque las drogan permanentemente. Pero en sus momentos de lucidez, ¿cómo cree usted que están? Eso es lo que hace el pecado. Oprime, sí. Ahora algo más habitual. Cuando una persona va y compra una cerveza o compra una botella de licor que usted quiera, está financiando una industria cuyo producto es responsable de miles de muertes por accidentes automovilísticos al año. Su producto es responsable de millones de familias que viven en miseria porque se gasta el padre de familia el ingreso en alcohol y el resto lo utilizan para malvivir si le queda. Este producto también es responsable de miles de homicidios violentos que se cometen, como se dice coloquialmente, al calor de las copas. Ya borrachos, se enojan, se empieza a calentar el asunto y se matan. Este producto también es responsable de miles de casos de violencia intrafamiliar. ¿Y financiado por quién? Por el consumidor, con mucho gusto. Pero puede ver cómo es el pecado esclavizando a la humanidad. Está totalmente esclava la humanidad. ¿Por qué cree que no atacan directamente al narcotráfico? ¿Podrían los cuerpos de inteligencia y de policía? Claro que pueden. ¿Podría el ejército? Claro que pueden. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay intereses económicos que la gente en el poder no está dispuesta a sacrificar. Y pagamos las consecuencias nosotros, porque ¿quiénes somos los que vivimos con el miedo a que lleguen y nos empiecen a cobrar piso, con el miedo a que nos secuestren, con el miedo de acabar en un lugar con fuego cruzado? Nosotros, no los gobernantes. Tienen miedo los que se han metido en cosas muy turbias, ¿no? O que no tienen buenas amistades, ahí, pero ellos están muy tranquilos. Pero nosotros que vivimos el día a día en las calles, como civiles comunes, somos los que decimos: es que nos puede pasar, me puede tocar. Y ese es el poder que tiene el pecado sobre la humanidad el día de hoy. No muy distinto a como vivían los israelitas cuando eran esclavos de los egipcios. La cosa es que los hebreos sí entendían que necesitaban un Salvador. Y el Señor claramente nos ha dicho que Él nos quiere salvar. Fíjese lo que Él les dijo en el pasaje que leímos en Juan capítulo 8, versículos 34 y 35. De cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí quedará.
para siempre. El Señor ahí nos está llamando a reconocer nuestra condición de esclavitud, porque la esclavitud que ejerce el pecado sobre las personas es la peor que puede haber, porque aparte es engañosa. Y tristemente, bueno, toda la juventud en todas las épocas ha tenido este mismo error. No nada más ahorita, pero ahorita hay un énfasis mayor, porque la juventud y los hombres en general creen que son libres por cometer pecados. Sienten que al rebelarse y hacer lo prohibido, están ejerciendo un tipo de libertad, que eso les hace estar en libertad, pero no se dan cuenta de que están en una cautividad terrible de la cual no pueden salir. La prisión del pecado es tan efectiva que le hace creer a los hombres que no hay una vida fuera de ella. Y pregúntele a la mayoría de las personas con las que convive si se puede imaginar una vida en la que no consume alcohol socialmente. No estoy diciendo ponerse borracho, sino consumir alcohol socialmente. ¿Qué es eso? Que vas a la fiesta, te invitan una cuba y te la tomas para entrar en ambiente. Y la mayoría, si lo reflexionan, le van a decir que no se lo imaginan. Y creen que están en libertad por poderlo hacer. El pecado les consume de tal manera que su mente no da para imaginarse que hay una vida fuera de lo que hacen. No lo pueden concebir. Son incapaces de imaginar que hay algo mejor. No se dan cuenta de que viven a la merced de un Señor terrible. En otras ocasiones he comentado que el hombre nunca es capaz de enseñorearse a sí mismo. Tiene dos opciones. Puede aceptar el señorío del Señor, el señorío de Dios, y ser libre, porque Dios verdaderamente nos hace libres, o puede creer que es libre, y al creer que es libre inmediatamente cae bajo el señorío del pecado. La cosa es que el señorío del pecado es absolutamente controlador. El pecado toma el control de la vida del hombre y hace que su vida gire alrededor de él. La voluntad de Dios es que nosotros le digamos: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, quiero que mi vida gire alrededor tuya, alrededor de ti. El pecado no pide permiso, el pecado simplemente toma el control. Y vea cómo esto es real. Si usted va con los estudiantes de universidad, toda su vida, y desde la prepa, toda su vida gira alrededor de lo que van a hacer el viernes y el sábado en la noche, que es beber o drogarse o irse de fiesta. Pero ese es el núcleo de su semana. Todo lo que hacen alrededor de la semana es para eso. Pero vean la vida adulta también. Lo que más están esperando aquellos que les gusta la bebida es que llegue el fin de semana para irse a beber, y toda su vida gira alrededor de eso. Analícelo bien y va a ver que todos sus actos están en esa dirección. Igual con el que consume drogas, igual con el de la pornografía, incluso con los de las mentiras. Hay quienes han dicho una mentira tan grande que tienen que modificar toda su vida alrededor de esa mentira. Yo tengo un conocido
que cambia de ciudad en ciudad por lapsos de tiempo, porque ha dicho tantas mentiras en una ciudad que ya no tiene espacio y se tiene que ir a otra, y así luego regresa otra vez aquí, y así se está moviendo. O sea, las mentiras mueven su vida. Y no es broma, es en serio, es una persona real. El pecado tiene esta facultad de tomar absoluto control. ¿Y se puede liberar la persona? No. La persona no tiene capacidad de liberarse a sí misma de esto. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Lo que nos mencionó el apóstol Pablo, seguir orando por esas personas para que el Señor les abra los ojos y puedan ver su condición. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Necesitamos orar a Dios para que Él le abra los ojos a nuestros seres queridos y así ellos puedan ver que están cautivos a la voluntad de ¿quién dice aquí? ¿De quién dice? Del diablo. La mayoría de la humanidad está cautiva a la voluntad de Satanás. Él tiene control absoluto sobre sus vidas. Y mire, su condición es una condición horrible. El Señor la describe en Job, capítulo 12, versículo 25. Y vea cómo describe el Señor en este pasaje la condición de aquellos que no han sido redimidos por Él, de aquellos que están lejos de Él. Dice, y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Y nada describe mejor la condición de la humanidad hoy que este versículo. La verdad es que la humanidad pareciera que es un borracho en una noche oscura. ¿Qué le pasa a un borracho en una noche oscura? Se cae y se tropieza en cualquier lado porque no puede ver. Yo creo que no hemos vivido un tiempo en el que la humanidad haya cometido tantos errores tan catastróficos como del siglo XX para acá. En todos los sentidos. Sí estamos en una época de progreso, pero si analizamos con objetividad nuestra historia, vamos a ver que ha sido error tras error, tras error, tras error. Gran error del siglo XX, Primera Guerra Mundial, que no se supo arreglar y trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Revolución Rusa, también a principios del siglo XX, expansión del comunismo a lo largo de una buena parte del siglo XX. En el comunismo soviético y en el chino se hicieron cosas horripilantes. ¿Sabe? Usted conoce lo que está pasando ahorita en Ucrania. Hay expertos que dicen que Vladimir Putin pues calculó muy mal esta campaña. Él creía que en 3-4 días iba a tener control y que buena parte de la población de Ucrania lo iba a apoyar y lo iba a ver como una especie de salvador. Pero eso nunca sucedió porque los ucranianos no tragan, perdóneme la palabra, a los rusos. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas, porque cuando se levanta el régimen comunista y pues absorben a Ucrania,
crearon una hambruna artificial y millones de ucranianos, por políticas del gobierno desde Moscú, murieron de hambre. Por eso los ucranianos no quieren nada con los rusos, salvo algunas secciones que colindan con ellos, pero los ucranianos en general, dicen, no, hombre, yo no quiero nada con ellos. De los grandes errores de la historia, y podríamos seguirle contando. Vea, Chernobyl, gran error de la humanidad. Ha sido error tras error tras error. ¿Por qué? Porque la humanidad está en esta condición, como si fuera un borracho caminando en medio de una noche oscura, y se vuelve a levantar, pero se vuelve a caer. Pero cuando el Espíritu Santo le abre los ojos a los pecadores y estos pueden ver su condición de esclavitud, es cuando el Señor nos puede usar. Porque cuando la persona está así, abriendo los ojos y viendo lo que es, nosotros le podemos dar la mejor noticia que hay en esta tierra. Porque hay buenas noticias, hay una gran noticia en esta tierra, y la vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 16. Nosotros somos portadores de esta noticia, y es una noticia dada por el Señor Jesús. Lucas 4, 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Porque hasta la fecha sigue abierto el año agradable del Señor. Hoy sigue siendo el año agradable del Señor. Hoy las personas pueden ser liberadas. Hoy las personas pueden ver la luz, porque Jesús sigue con los brazos abiertos y su puerta sigue estando abierta. Un día se va a cerrar para los gentiles, pero hoy no es ese día. Hoy todavía hay oportunidad. Jesús vino a liberar a los hijos de Adán y a sacarlos de esta prisión en la que estaban y están la mayoría oprimidos por el pecado. Y por eso el Señor ha decidido que es tiempo de ir a Jerusalén, porque es tiempo de hacer el acto que va a liberar a la humanidad, que puede liberar a los hombres, pero va a tener que pagar un precio altísimo, y de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Primeramente porque tú tuviste misericordia de nosotros y hoy no estamos bajo el yugo del pecado, sino que tú nos has hecho libres y vivimos una vida mejor, mucho mejor a la que llevábamos antes. Pero te queremos pedir por tantas personas a nuestro alrededor que siguen con las cadenas del pecado en sus pies y en sus manos. Señor, te pedimos que obres en sus vidas, porque muchos son seres queridos nuestros, muchos son personas a las que amamos, y nos duele verlos en esta condición. Y te pedimos hoy que tú abras sus ojos, que tú les permitas ver
que el fin de su vida será una muerte eterna si siguen por este camino, y que en realidad no están disfrutando de la vida, sino que están bajo un yugo cruel y opresor. Señor, permíteles ver que tú les quieres dar algo mejor, que tú les quieres sacar de esa oscuridad en la que van caminando y tropezándose. Te pedimos que nos ayudes y nos uses. Ayúdanos a discernir cuando ellos están dispuestos a escuchar, y permítenos llevarles tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues siga orando por sus seres queridos, hermano, porque usted no sabe